a compartir la palabra del Señor, el alimento que todos necesitamos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Gloria a Dios. Saludo. El libro de Isaías, en el capítulo 40, hay algo aquí importantísimo. Gloria a Dios. Mire. A partir del versículo 27, dice la Biblia, dice el Señor, nos habla el Señor. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Recuerdan que cuando la Biblia nos habla de Jacob de Israel, está hablando de su pueblo, ¿no? O sea, nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, ¿por qué dices, por qué tú hablas? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Evidentemente, aquí el Señor estaba escuchando las palabras de su pueblo, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Porque fíjese que ese pueblo de alguna manera, podemos advertir a través de esta palabra, que estaba cansado, que había cansancio, había fatiga en este caminar, ¿no? Ese caminar que estaba desarrollando, ¿verdad? Como también nos puede pasar a nosotros. A veces el cansancio, y no hablo de un cansancio físico, porque hay cansancio físico que es normal. De repente, quien desarrolla una tarea, trabaja todo el día, tal vez llega a esta hora, la tardecita, y un cansancio físico normal. Estoy hablando de un cansancio espiritual, de un decaimiento, de un desánimo, que generalmente se da cuando tal vez las cosas que anhelamos, pensamos, o no se dan, o se tardan, ¿no? Distintas situaciones que a veces nos tocan vivir. Entonces, ese cansancio, esa fatiga, algo así estaba experimentando el pueblo del Señor en esos días. Y el Señor les dice, gloria a Dios, que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, en base a este versículo 29, fíjense que Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si vos no tenés nada, como dice acá, ¿qué se puede multiplicar? Es raro la cosa, gloria a Dios. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que comprender es que para todos aquellos que abrazamos la fe de Cristo, que estamos transitando esta vida nueva, nuestra fortaleza está en Él. Y esto es lo sobrenatural, lo hermoso de este camino del Evangelio. ¿Ven? Porque de repente, fíjense, no puede haber fuerza, no puede haber ninguna, como dice aquí, ¿verdad? Puede haber cansancio, puede haber algún tipo de abatimiento, pero en Él nos fortalecemos. En su presencia nos fortalecemos. Por eso es tan importante reuniones como esta, en donde buscamos de Él, en donde el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida y donde nos anima y nos fortalece. Entonces, las fuerzas son multiplicadas a través de Él y alcanzan nuestro corazón. Amén. Entonces, en base a esto, mire, me interesa esto de la fuerza, ¿no? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero miren, hermano, dice los que esperan al Señor. Fíjense que la Biblia también nos habla de esperar en el Señor. Pero aquí es puntual y relaciona el recibir ánimo, fuerzas, ¿verdad? En el momento en que tomamos conciencia
de que estamos esperándole a Él. Y de esto nosotros tenemos que alcanzar un limpio entendimiento. Cristo viene pronto y Él está aguardando que su amada, su iglesia, ¿verdad?, le espere. ¿Cuándo están entendiendo esto? Gloria a Dios. De repente la Biblia también nos habla de que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero también la Biblia lo explica claramente y dice que no es tardanza, sino que por su misericordia, porque quiere que muchos se salven, es justamente que se está retrasando un instante. Amén. Pero el Señor está preparando algo especial para su amada, para su iglesia. Amén. En base a esto, yo quisiera que pudiéramos ver en este día algo que es muy importante. Mire, gloria a Dios. A ver, vamos a transitar. Acompáñenme al libro de Deuteronomio. Miren, gracias Jesús. Fíjense, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, gloria a Dios, usted sabe que el Señor le habla al pueblo y le dicen, bueno, ustedes salieron de Egipto, salieron de la esclavitud de Egipto, tienen un camino para transitar y hay una promesa. Esa promesa es la tierra prometida, la nueva vida, ¿verdad? Para nosotros hoy es la vida en Cristo. Es esa nueva vida que Él tiene preparada para nosotros, sobre esta tierra y también en la venidera. ¿Ven? O sea, hay preparado una bendición grande para su pueblo. Pero su pueblo va en pos de esa bendición, o sea, alcanzando esa bendición. En aquellos días, el Señor le habla a su pueblo, gloria a Dios, y les dice, yo le dije Deuteronomio, perdón, acompáñeme a Josué. Vamos a ver Josué antes de Deuteronomio. Josué, capítulo 17, versículo 13. Fíjense que a medida que el pueblo iba caminando, el Señor le dijo, mire, yo voy a darles victoria frente a todas las naciones que ustedes van a poseer. Te recuerdan que la promesa era Canaán, pero esa tierra estaba ocupada. Había enemigos allí y el Señor le iba a dar la victoria al pueblo frente a todos esos enemigos. Esos enemigos, si nosotros los traemos a nuestros días, son principados. Y hoy lo vamos a ver en la palabra, ¿por qué decimos que es un principado? Estamos hablando de autoridades espirituales para nosotros. En aquellos días era literal, era una tierra y había enemigos que habitaban esa tierra. Entonces, fíjense que el pueblo, a medida que iba avanzando, el Señor iba trabajando con ellos, preparándolos, pero también fortaleciéndolos para lo que tendrían que enfrentar. Y dice el capítulo 17, versículo 13, pero cuando los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Hacer tributario significaba conquistar la tierra, conquistar ese pueblo y que ese pueblo le pague tributo al pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, lo que está diciendo es que cuando fue lo suficientemente fuerte, consiguió victoria sobre ese enemigo, ¿verdad? Pero no lo arrojaron de la tierra. Y esto es una idea de Dios, justamente, de que muchos de los enemigos de aquellos días, principados hoy, sigan en nuestro camino muchas veces, justamente con un propósito. Y vamos a ver a través de la Biblia que el propósito tiene que ver con dar fuerza. Y la razón a lo mejor nos dice, bueno, pero si había enemigos, si había que enfrentarlos, se pueden agotar las fuerzas, ¿verdad? Eso no puede decir la razón, la lógica. Pero el Señor tenía preparado, podría decirse, una gimnasia para su pueblo, ¿verdad? Para que su pueblo vaya siendo adiestrado en el arte de la guerra. Y eso iba a hacer que reciba fuerzas ese pueblo. ¿Por qué decimos esto? Ahora sí, nos vamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo 11, exactamente, en el versículo, ya le digo, gloria a Dios, 8. Mire, gloria al Señor. Aquí nosotros vemos una de las cosas
y vamos a ver otras más, que hacen que nos hagan fuertes. Miren, versículo 8, guardad pues, o sea, respetad, ¿verdad?, todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Amén. ¿Qué dice acá? Para que seáis fortalecidos. Entonces, guardando los mandamientos del Señor, se reciben fuerzas. Y fíjense que este es un camino de fe, es el camino de Cristo. Es por la fe que nosotros avanzamos en este caminar. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque para que la fe se vaya desarrollando y se active en favor de nuestra vida, en muchas oportunidades vamos a tener que dejar la razón, vamos a tener que dejar la lógica, los viejos pensamientos humanos y confiar en aquel que nos está hablando, que es la palabra de Dios. Cuando acudimos a la Biblia, lo que estamos haciendo es escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermano mío, encierra sus pensamientos, ¿verdad? Y también nos dice la palabra del Señor que los pensamientos de Él no son los nuestros. Entonces, guarda cierta lógica que en determinados momentos, cuando estamos frente a la palabra de Dios, la razón nos diga, no, esto no puede ser, ¿verdad? Pero sin embargo es, porque como lo ve el Señor, esa es la visión correcta. Amén. Y nosotros necesitamos ser adiestrados e ir recibiendo su mirada, sus ojos, para poder ver como Él ve. Necesitamos ir recuperando esa imagen y semejanza con la que fuimos creados, a imagen y semejanza de Él, para poder desarrollarnos en la fe de tal manera que podamos ver cómo Él ve las cosas, que podamos discernir cómo Él discierne las cosas. Entonces, fíjense que si hace falta fuerza, ¿y cuánto necesitan fuerza para caminar en estos días? Bueno, no estamos hablando de fuerza física, ¿eh? Fuerza física no, porque de repente, ¿no? Con un poquito de descanso en lo natural podemos recuperar algo de fuerza. No, estamos hablando de fuerzas espirituales, estamos hablando de recibir ánimo, de tener, ¿no es cierto?, la decisión, la firme decisión, el empuje para poder seguir avanzando en la fe, en el desarrollo de nuestra vida y demás, creyéndole al Señor más allá de lo que a veces ven nuestros ojos. Ese es el desafío del creyente. El creyente, ¿cómo tiene que andar? ¿Por fe o por vista? Por fe. No puede andar por vista. Si anda por vista, todo lo que ve, todo lo que experimenta, todo lo que escucha también, muchas veces va a ser contrario a lo que el Señor tiene preparado para él. Es un gran desafío, pero a la vez maravilloso. ¿Amén? Mire, entonces, ¿cómo hacemos para ser fuertes? Y bueno, guardando los mandamientos. Gloria a Dios. Mire lo que dice capítulo 11, versículo 1. Amarás, pues, a Jehová tu Dios. Entonces aquí, esto suena a orden, ¿o no? Es terminante, amarás. Entonces, si vemos que los mandamientos del Señor nos fortalecen, este es el primero y es el más importante. Amarás a Jehová tu Dios. Entonces, y guardarás sus ordenanzas. Entonces, aquí vemos el orden de la palabra. Usted siempre tenga en cuenta el orden de qué viene primero y qué le sigue. ¿Para qué? Para que podamos comprender que nos será muy difícil guardar las ordenanzas y los estatutos y los decretos si no lo amamos. Entonces hay que comenzar por el principio. Y de repente, si nos preguntan, ¿vos amás a Dios? ¿Cuál es la respuesta automática? Claro que sí, ¿cómo no voy a amar a Dios? Sí, yo lo amo a Dios. Ahora, es interesante que nosotros en soledad, nosotros, ¿no? Nos preguntemos si realmente amamos al Señor. Y si en caso de que la respuesta no sea una afirmación rotunda, ¿verdad? Bueno, preguntarnos ¿por qué?
¿Por qué? O si hay algún mínimo de duda en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces allí el Señor empezará a ministrar nuestra vida y nos empezará a derramar de su Santo Espíritu para que nos podamos enamorar de Él de tal manera que pueda haber, ¿verdad?, una afirmación rotunda en el momento que nos preguntemos o nos pregunten si amamos al Señor. El que ama al Señor le obedece. El que ama al Señor sigue sus pasos. El que ama al Señor lo tiene siempre presente. El que ama al Señor lo tiene en cuenta todos los días de su vida. Amén. Y es importante esto. El que ama a Dios lo pone primero. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Entonces fíjense que de repente nosotros podemos tal vez en algún momento resumir algo de esto diciendo, bueno, vamos a la iglesia, oramos al Señor, le adoramos, le alabamos, en su presencia nos fortalecemos. Cosa que es cierto. ¿Amén? Ahora fíjense, el Señor está yendo, y a través de su palabra nos instruye, está yendo una milla más. Usted no se olvide que nosotros vamos siendo equipados por Dios a través de su palabra. Entonces, Él no está hablando, no se está hablando solamente de un momento de ánimo, de un momento de emoción en donde de repente tomamos fuerzas nuevas. Él nos está hablando de verdaderas fuerzas sobrenaturales que vienen de parte de Él, que de repente no se lo podés atribuir a ninguna situación que te puede llegar a rodear. Amén. Entonces, en base a esto, acompáñeme, vamos a 2 de Crónica, capítulo 27. Gloria a Dios. Versículo 6. Aleluya. ¿Tenéis nueva versión internacional, NBI? Ahí está. Mire esto. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Dice 2 de Crónicas 27:6. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. ¿Qué hizo este personaje Jotán? Llegó a ser poderoso, fue prosperado, fue bendecido, reconocido y demás. ¿Por qué razón? Porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Entonces, fíjense, veamos la versión de las Américas o algo, 60, dale, 60, a ver qué nos dice. Así que Jotán se hizo fuerte. ¿Amén? Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Entonces Jotán recibe fuerzas porque se propone preparar sus caminos delante del Señor. ¿Verdad? Entonces aquí vemos en una primera instancia a través de la palabra que nosotros le amamos al Señor y amándole no nos va a ser gravoso obedecerle. ¿Por qué? Porque vamos a entender que le vamos a obedecer no porque nos manda la religión. ¿Amén? Porque Cristo no es religión. Entonces yo puedo hacer cosas o no puedo hacer cosas porque me lo manda la religión. No, mi religión no me lo permite, listo, bárbaro. Pero aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de Dios y su palabra y la instrucción que nos alcanza a través de ella. Entonces, quien se enamora del Señor, quien ama a Dios, ¿verdad? No olvidemos que si bien la Biblia declara que el Evangelio es poder y potencia del cielo, también es una historia de amor entre su amada iglesia y su amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quien ama a Dios va a poder obedecerle y no le va a ser gravoso, no va a ser pesado. Tengo que obedecer. No, eso desaparece. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en el corazón de agradar al amado. ¿Amén? ¿Cuánto vamos entendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que la Biblia nos va llevando a poder recibir verdaderas fuerzas. Y esas verdaderas fuerzas, hermanos míos, van a ser notorias. Fíjense que es tremendo. Yo recuerdo hace
Bueno, hace un tiempito ya, ¿no? Gloria a Dios, un tiempito. Vio que hay así como también hay canciones que se ponen de moda y hay, ¿no?, que se cantan siempre, también ocurre con ciertas alabanzas dentro de la iglesia misma, ¿no? Y fíjese qué tremendo, ¿no? Porque de repente si nosotros recordamos algunas de las alabanzas que cantamos aquí, revisamos sus letras. Usted recordará, por ejemplo, esa alabanza que nosotros cantamos aquí, que dice, ¿quién lo diría? Que yo estaría, ¿no es cierto?, danzando para el Señor. O sea, esa letra nos hace alcanzar entendimiento. ¿Quién diría que nosotros estaríamos acá un día? ¿Verdad? Bueno, bárbaro, gloria a Dios. Entonces, de repente, hay canciones que nos van acompañando en determinados momentos y nuestro entendimiento también las va elaborando y las va comprendiendo. Bueno, hace un tiempito atrás apareció un coro, una alabanza, no sé cómo llamarlo, gloria a Dios, una canción tal vez, que se cantaba y tal vez se canta todavía, ¿no? En donde parte de su letra dice cansado del camino. ¿Amén? Cansado del camino. Y fíjense que es tremendo, es tremendo. Como también les voy a recordar otra alabanza que escribió Samuel Hernández, decía, cuando levanto mis manos, ¿qué pasa? Recibo esas fuerzas. Entonces fíjense que de alguna manera esos hitazos del momento llegan y uno se siente identificado por lo que va viviendo. Entonces, una de las cosas que va a experimentar la iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros, en esta tierra, es muchas veces la fatiga y el cansancio. Ahora, para esa fatiga, ese cansancio, hay un antídoto. ¿Eh? Que no es un colchón, no es un suavestar, no, un piero, no. Hay un antídoto que es la palabra del Señor. Y que con un limpio entendimiento nosotros la recibimos por la fe y vamos comprendiendo de qué se trata. Entonces, amarás al Señor tu Dios, obedecerás al Señor, guardarás sus mandamientos. Eso nos trae fuerza, nos hace fuerte, gloria a Dios. Y leíamos cómo el pueblo del Señor, cuando se hizo suficientemente fuerte, dice el libro de Josué, pudo enfrentar al cananeo. El cananeo era uno de los enemigos que tenía Canaán, era el que habitaba en Canaán, ¿verdad? Entonces, acompáñeme entonces ahora. En este mismo PDT tenemos. Tal vez sí, ¿no? Creo que sí. Ay, no lo tenemos. Sí, gloria a Dios. Segunda de Crónicas 27:6. Mire, 27:6. Gloria a Dios. ¿Tenemos PDT? Se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir a Dios. Ahora, observemos esto. Gloria a Dios. ¿Vos estás seguro que PDT eso? Lo vamos a confirmar. ¿Para qué lo confirmamos? Gloria a Dios. Total. Hoy tenemos tiempo. Gloria a Dios. Usted sabe que hay diferencias en las versiones muchas veces, ¿no? A ver, PDT, acá está. Gloria a Dios. Te dije entonces, segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Se hizo poderoso porque tomó la firme decisión de seguir a su Dios. Amén. Ahora, observemos esto. Dice la Biblia, vamos a buscar esta palabra en el Strong. Mirá, en un instante lo podemos hacer. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. ¿Por qué yo quiero llegar al Strong aquí? Porque hay algo que es importante. Mira, a ver. Aquí estamos. Gloria a Dios. Preparó sus caminos. Gloria a Dios. Y fíjense, la referencia es 1870, justamente esto, ¿no? Gloria a Dios. En donde es interesante, una de las traducciones, cuando abordamos el diccionario Strong, nos estamos acercando a los originales y a sus traducciones. Entonces, esto nos puede ayudar para ir teniendo mayor entendimiento
de lo que significan. No olvidemos que nosotros estamos frente a una traducción al español, ¿verdad? Y esto se escribió, la Biblia se escribió en arameo, se escribió en hebreo. Entonces, miren lo que dice acá. En cuanto a preparar sus caminos, en cuanto a hacerse fuerte y demás. Dice, encrucijada, gloria a Dios. Marchar, proceder. Mire qué interesante es esto, gloria. Conducir. Entonces, curso de la vida o modo de acción. Entonces, aquí lo que yo veo y que yo quisiera trasladarle a ustedes es que hay una firme decisión, como lo dice aquí, una firme decisión que nosotros debemos tomar. Es como llegar a una encrucijada. Yo tengo que decidir si voy para la derecha o voy para la izquierda. Amén. Tengo que decidirme. Entonces, fíjense, a nosotros nos acompañan las emociones, nos acompañan los sentimientos, nos acompañan los sentidos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo tiene. Y todo eso nos habla. Todo eso nos habla. Entonces, fíjense que de repente, si nosotros salimos por esa puerta ahora, ¿verdad?, y nos mojamos, ¿qué decimos? Llueve, claro, obviamente. Si te mojas, llueve, gloria a Dios, bárbaro. Pero no vino alguien a darte el pronóstico. Vos lo experimentaste. Entonces nuestros sentidos nos hablan. Nuestras emociones también. Porque nuestras emociones, y el Señor nos ha hecho seres con emociones, no es que tenemos que anular las emociones. Las emociones están en la vida del hombre, también nos hablan. Entonces fíjense, hermano mío, que muchas veces esas emociones y esos sentidos nos se pueden estar dando tal vez un diagnóstico, nos se puede estar mostrando una cierta realidad que no tiene nada que ver con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y este es el gran desafío nuestro. Fíjense, en el desierto donde caminaba el pueblo del Señor, durante el día hace mucho calor y a la noche hace mucho frío. Gloria a Dios. Pero el Señor, para su pueblo, preparó durante el día una nube que los cubriera y que los acompañara mientras caminaban, y por la noche una columna de fuego que también los protegiera y los guardara mientras caminaban. Entonces, dice que si de día estaba la nube y de noche estaba la columna, había momentos en donde había que caminar de noche y de día. ¿Verdad? Entonces, nosotros ¿qué decimos? No, yo a la noche tengo que dormir porque yo no tengo fuerza para caminar durante el día. Bárbaro, gloria. ¿Y tenemos razón? Sí, claro que tenemos razón. Pero cuando el Señor nos fortalece, ¿y por qué yo digo esto? El profeta Elías en un momento se deprimió y aparece un ángel, lo relata la Biblia. Ese ángel le da una comida, es una comida del cielo, que él come, se fortalece y dice que caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Qué comió? Entonces, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, fíjense qué tremendo es esto, porque cuando nosotros comemos el alimento del cielo, cuando comemos la palabra de Dios, nosotros somos fortalecidos para poder enfrentar lo que con fuerzas naturales tal vez no podemos enfrentar. Porque habrá momentos, y a todos nos va a ocurrir, nos ocurre, nos puede estar ocurriendo, nos ocurrirá, en donde vamos a tener que reconocer que con nuestra fuerza no podemos, que con nuestros medios no lo vamos a lograr. Y eso es bueno, porque ahí el Señor tiene la gran oportunidad de mostrarnos que no es con fuerza, sino que con su Santo Espíritu. Amén. Dale un aplauso a Dios. Mira. Gloria a Dios.
Entonces la obediencia, la fidelidad, el afirmarse en el Señor es lo que a nosotros nos va a dar fuerza, guardar sus mandamientos. Observemos esto. Vamos juntos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. En Reina Valera nos quedamos. Miren. Hebreos 11, del 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Mire esto, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Entonces acá paremos la rotativa, porque esto es importante comprender. Acá dice la Biblia, o sea, dice el Señor, que como estos que nos pone como ejemplo, también nosotros en las batallas nos vamos a hacer fuertes. Todo lo contrario a lo que experimenta o dicen, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto. Porque en la batalla uno se cansa. Pero volvemos a repetir, estamos hablando no de recibir fuerzas en lo natural, sino de recibir el ánimo que viene de parte de Dios, el que realmente te fortalece. Esa fuerza que te hace estar de pie más allá de lo que te pase o de lo que pueda estar ocurriendo. Porque hay situaciones en la vida en donde tal vez le vamos a querer poner el pecho, vamos a querer enfrentarlo con nuestras fuerzas y tienen un límite. Y muchas veces se viven cosas complejas, ¿verdad? Entonces, mire estos ejemplos. Dice que ellos sacaron fuerza de la debilidad. ¿Cómo se saca fuerza de la debilidad? La debilidad no tiene fuerza. ¿Y qué pasó? Entonces ahí es importante comprender que las fuerzas vienen de Él. Las fuerzas vienen de Él. Entonces, pero si unimos esto, vamos a advertir que si no ponemos el acento en amar a Dios y en obedecerle, difícilmente nos vamos a poder fortalecer en Él. Porque la situación nos puede sobrepasar. La situación nos puede llegar a complicar de tal manera que no vemos el horizonte. Dice que se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, hermano. Y vemos a través de la palabra que todos estos ejércitos eran mucho más grandes y poderosos que el pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que recibir fuerza del Señor. A través de la batalla vamos a sacar fuerza. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Nos vamos a recibir fuerzas a través de las batallas. Gloria a Dios. Ahora, a través del Espíritu Santo vamos a recibir fuerza. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, otra de las maneras que viene la fuerza, ¿cuál es? A través del Espíritu Santo. Pero yo quisiera seguir poniendo el acento en la batalla. Porque, bueno, hay batallas que necesitamos identificarlas como batallas. Porque a veces vivimos situaciones en donde vos y yo decimos, es injusto que me pase esto. Es una injusticia lo que estoy viviendo. Esto no me tendría que estar pasando. Y si abordamos las Escrituras, nosotros vemos a través de los ejemplos que nos da que había un sentido por el cual el Señor dejó naciones enemigas que le hiciera la vida a cuadritos al pueblo de Dios. Había un propósito, no es que el Señor los dejó ahí porque los dejó. Justamente la Biblia declara que para que el pueblo aprenda el arte de la guerra, dejó a los enemigos. Y le dijo, yo te voy a dar victoria frente a estos enemigos, ¿no? Los voy a sacar delante tuyo, pero no los voy a sacar todos de golpe. Poco a poco,
los vas a ir venciendo. Para que poco a poco es para ir valorando, ¿verdad? Aquello que el Señor nos da y la estrategia que nos da y cómo nos hace alcanzar la victoria. En base a esto, mire, gloria, fíjense, gracias Jesús. Vamos al libro de Proverbios ahora. Gloria a Dios. Proverbios 24, versículos 5 y 6. Ahora, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cómo se hace la guerra? Con ingenio. Ese ingenio no es la viveza criolla. Ese ingenio lo da nuestro Señor. A través, esas estrategias nos da el Señor a través de su palabra. Ahora, fíjense, dice que las batallas nos dan fuerza, ¿verdad? ¿Qué es una batalla, en definitiva? Una batalla es, una contienda, obviamente, ¿no? Pero de corta duración. Un ejército puede ganar una batalla, pero no significa que está ganando la guerra. Está ganando una batalla. Una jornada, ¿verdad? En donde el Señor le da victoria, donde logra victoria frente al enemigo. Ganó una batalla. Va a tener que enfrentar otras batallas. Gloria a Dios. Bueno, entonces fíjense, si a través de las batallas el Señor nos va a fortalecer, vamos a recibir fuerzas, las batallas no puede ser una. Durante la guerra va a haber distintas batallas, ¿verdad? Ahora, si nosotros no tomamos conciencia de esto, muchas veces vamos a estar enfrentando una batalla, podemos correr el riesgo de no identificarla como una batalla, o tal vez decir, es injusto que yo tenga que vivir esta batalla, porque la verdad, no me meto con nadie, yo que tengo que andar, ¿no es cierto?, sufriendo esto, padeciendo esto otro, tengo que vivir esta injusticia, tengo que vivir este dolor. Cuando un hombre, una mujer de fe, pone su vida en las manos del Señor, tiene que saber que el Señor le dijo algo, ¿no?, a los creyentes de aquellos días y es trasladado a nuestros días. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Las batallas pueden sucederse. Las guerras muchas veces pueden ser de larga o de corta duración, vaya a saber, ¿verdad? Hay guerras de días, hay guerras, ¿no?, yo no quería decir tanto, pero meses, años. Entonces, fíjense qué tremendo. Y durante esas guerras se van sucediendo distintas batallas. Ahora, el que está enamorado del Señor, el que se fortalece en Él, el que carga las pilas en su presencia, está preparado. El que justamente no se fortalece en el Señor, no está lo suficientemente enamorado del Señor, va a vivir muchas situaciones y las va a vivir en sus propias fuerzas, las cuales se dice que los jóvenes se cansan, cuanto más lo que ya peinamos canas. Entonces, obviamente que las fuerzas humanas se agotan, pero cuando se agotan las fuerzas humanas, se activa la fuerza del Señor. Entonces, quiere decir, hermano mío, que no es hasta que voy yo no damos más. Es más, yo me atrevería a decir que recién empieza la cosa cuando nos damos más. Porque se agotan esas fuerzas, se agotan todas esas artimañas nuestras de querer meter la cuchara y hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde le damos lugar al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es muy importante comprenderlo. Pero ¿de qué me sirve comprender todo esto, pastor? ¿De qué me sirve? Cuando pasemos por esa puerta, usted y yo vamos a tener que seguir enfrentando batallas. Porque muchas veces acá está todo lindo. Acá es una bendición grande, ¿verdad? Pero el desafío está afuera. El desafío está afuera. Ahí es donde tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar, pasar por donde tenemos que pasar.
¿Y cómo hace un creyente, hermano mío, si no se fortalece en el Señor para pasar por cosas que a veces decís esto no? Que tal vez hasta somos conscientes de que si no estuviéramos en Cristo, hasta le huimos a ciertas situaciones. Y decimos, esto no es para mí. ¿Amén? En Cristo hay victoria. Pero esas victorias hay que alcanzarlas. Mire lo que dice Jueces, capítulo 3, del 1 al 4. Mire, Jueces, capítulo 3, del 1 al 4. Gloria a Dios. Mire. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y se las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dejemos de lado los enfrentamientos bélicos, propiamente dichos. No está hablando de un conflicto bélico exactamente en nuestra vida hoy. Gracias a Dios, en este país todavía vivimos en paz. Pero fíjense, no en otras partes del mundo, sí, pero aquí, gracias a Dios. Ahora, no obstante, nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que ser de aquellos que el Señor nos fortalezca de tal manera que cuando vengan las dificultades no nos tumben. Porque las dificultades van a venir. O sea, no es que no va a venir, porque usted y yo seamos creyentes, porque vayamos a la iglesia y cantemos corito. No. Las dificultades van a venir. El tema es cómo la vamos a enfrentar. Si la Biblia dice que un mismo suceso le ocurre a un justo que a un injusto, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué vamos a estar en Cristo? Pueden decir algunos y total, a todos nos pasa lo mismo. La diferencia está cómo termina de atravesar las dificultades el justo y cómo termina aquel que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza. Amén. Para los que siguen a Cristo, los que esperan a Jehová, hay victoria. Pero el Señor los prepara, los prueba. ¿Pero para qué? ¿Porque está aburrido Dios y quiere enfermar con nosotros? No. Sino que nos prepara para que obtengamos victoria. Para que seamos de esos hombres y mujeres de fe que las dificultades cuando vengan no nos hagan detener. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Porque sabe una cosa fíjense, por ejemplo en el boxeo. En el boxeo los contrincantes se van estudiando, buscando la manera de encontrar la debilidad del otro. Y cuando se identifica algún tipo de debilidad, es ahí donde aplican el golpe. Bueno, de esa manera actúa Satanás con nosotros. De repente viene y te trae una dificultad X. Y ve que vos las pasás, y dice, bueno, no es por acá. Vamos a darle donde más le duele. A ver, ¿qué le interesa a este? ¿Qué le importa? ¿Qué le quita el sueño? Ah, es por acá. Bueno, vamos por acá. Y vamos por ahí. ¿Amén? Entonces, va a pegar donde duele. Cuando pega donde duele, nos debilitamos y podemos quedar knockout. ¿Amén? Entonces, como Satanás lo que hace es buscar el lado flaco nuestro, a algunos le va a costar trabajo encontrarlo, va a encontrar el lado flaco, va a buscar el lado flaco, va a buscar la flaqueza, la debilidad, para justamente golpear, hacer certero su golpe allí. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, hermano mío, vamos a estar preparados para ese golpe. ¿Amén? Y una cosa es recibir un golpe distraído y otra cosa es estar preparado para ese golpe. Fíjense qué tremendo lo que nos dice acá. Todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Usted sabe que en estos días justamente, yo creo que se está dando cumplimiento a algunas de las profecías que todavía no habían tenido cumplimiento sobre esta tierra. Usted vio que en las noticias de estos días están todas ¿no? En todas las noticias hoy la franja de Gaza y los conflictos que se encuentran allí. Bueno, hay profecías que justamente hablan, ¿no? de una destrucción de Gaza. Pero no es el tema de hoy.
¿Por qué lo menciono? Porque dentro de la tierra de Canaán habitaban los filisteos. Habitaban los filisteos. O sea, allí estaba Filistea, allí estaban los filisteos. Entonces, que hoy por hoy, Filistea tiene que ver con Palestina. Bueno, pero más allá de eso, no quiero irme por las ramas, lo que yo quiero decirle es que en esas guerras de Canaán estaban involucrados los filisteos. Era un pueblo, ¿verdad?, que era contrario al pueblo, era enemigo del pueblo del Señor. Pero en determinadas oportunidades cohabitaba con el pueblo de Dios. No era un enemigo que estaba lejos y que de repente por alguna acción militar se podían llegar a enfrentar en algún campo de batalla. En distintas oportunidades hubo confrontaciones, pero de hecho fíjese que el rey David en un momento habitó con ellos. Cuando el libro de Sofonías habla de los cereteos, eran parte de ellos y habitaban en la costa del mar. Entonces, vemos que a lo largo de la historia del pueblo del Señor, en momentos cohabitaban juntos en la misma tierra. ¿Por qué digo esto? Miren, gloria a Dios. Fíjense, la misión de los filisteos, por orden de Dios, era justamente probar al pueblo del Señor. Es causarle tropiezo. Ahora fíjense, vamos a revisar un poquito, vamos al libro de Génesis. Mirá. Génesis capítulo, vamos a Reina Valera, sí. Génesis capítulo 10, vamos al versículo 1 hasta el 6 primeramente. Vamos a ver un poquito el perfil de los filisteos. Pero, ¿de qué nos puede llegar a servir? Todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. El apóstol Pablo dice que nos sirve a nosotros como ejemplo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros abordamos historias como las que abordamos hoy, estamos viendo ejemplos, sombras para nuestra vida, en donde podemos hasta identificar a los enemigos que a veces estamos enfrentando, porque no estamos enfrentando enemigos físicos, son espirituales. ¿Amén? No se ven con los ojos naturales. Veamos del versículo 1 al 6. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Epa, ¿de quién hablamos? De la descendencia de Noé. Sem, Cam y Jafet. ¿A quienes le nacieron hijos después del diluvio? Los hijos de Jafet fue Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsi, Kitín, Donaní. Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual, según su lengua, conforme a sus familias en sus generaciones. Presta atención acá. Los hijos de Cam, otro de los hijos de Noé. Cush, Misraim, Fut y Canaán. Acá aparecieron. Acá aparecieron los cananitas. Entonces, fíjense, hermanos míos, que si nosotros revisamos la historia, dice que Cam fue maldecido por su padre, por Noé. ¿Cuál fue la razón? ¿Recuerdan eso? El Señor le manda a Noé a labrar la tierra, ¿verdad? Entonces, él estaba labrando la tierra y se puso a comer del fruto de la vid. ¿Qué le pasó? Se emborrachó. Y estando ebrio, habiendo perdido, ¿no?, noción del tiempo y de la razón también, su hijo Cam vio su desnudez. Si abordamos los originales y profundizamos un poquito más, fue algo más grave todavía. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. La Biblia dice que no se podía ver en los tiempos antiguos, y creo que hoy tampoco, hoy las buenas costumbres también nos acompañan, la desnudez de los padres. Bueno, ¿qué pasó cuando se le fueron los efectos del alcohol a Noé? Se entera de lo que hizo Cam y lo maldice.
Entonces, esa maldición alcanza a Cam y también a su descendencia. Entonces vemos a lo largo de la historia que de la descendencia de Cam no encontramos cosas muy buenas. ¿Verdad? ¿Por qué vemos esto? Mire, porque de ahí aparecen los filisteos. Entonces, fíjense, vamos a ver el versículo, estamos en el capítulo 10, versículo 13 y 14. Sobre todo el 14. Misraín engendró a Ludim, Ananí, ¿qué dice? Bueno, Ananí, qué nombre tremendo, ¿no? Bueno, usted lo ve, gloria a Dios. Perdone mi traducción aquí, mi pronunciación. El versículo 14. A Patrusim, ¿qué? Dios mío. ¿De dónde salieron los filisteos? Entonces los filisteos salieron ¿de dónde? De acá. Estos filisteos, hermano mío, filisteo es una palabra compuesta. Es filis y teos. Teos tiene que ver con Dios, con deidad. Y filis con amor. Entonces, esta gente, ¿por qué cohabitaba muchas veces con el pueblo del Señor? Porque en apariencia eran amantes de Dios. Entonces, mire qué tremendo esto, hermano mío, porque en nuestros días, hoy siglo XXI también, hay muchos filisteos que en apariencia aman a Dios, pero no es en apariencia nomás. El tema es estar en medio del pueblo. Siempre pasó esto. Si nosotros vamos al principio, cuando el pueblo del Señor sale de la esclavitud de Egipto, dentro de todo ese pueblo del Señor, había extranjeros que se filtraron y se fueron con ellos. A lo largo del camino, cuando llegan al monte Sinaí, y Moisés no viene y tardaba, de hecho tardó 40 días en descender, porque estaba con Dios, dice que esa gente extranjera que no pertenecía en su linaje al pueblo de Dios, comenzaron a apocar al pueblo. ¿Verdad? O sea, esos que podemos llamarlos infiltrados dentro del pueblo, hicieron pecar al pueblo de Dios. Y ahí fue donde construyeron el becerro de oro, usted conoce la historia. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que ver hoy, ¿no? Y que no es un ataque de histeria, ni es una persecución, ni son cosas raras, nosotros tenemos que comprender que había 5 príncipes filisteos. O sea que hay principados, autoridades espirituales, que si bien hablamos de los filisteos y podemos decir es un pueblo que ya no está entre nosotros, yo creo que sí, pero sí el mismo espíritu. Ese espíritu, el espíritu no muere, mueren las personas, pero el espíritu sigue vivo, sigue en vigencia. Ese espíritu que operaba sobre el pueblo filisteo aún sigue en operaciones, hasta que el Señor ponga debajo de sus pies a todos sus enemigos, que eso va a ocurrir en breve. Pero mientras tanto, el tiempo, y nosotros discerniendo el tiempo, nos damos cuenta de que aún están en vigencia. Entonces, esto es importantísimo, hermano mío. ¿Qué le pasó al pueblo cuando de repente se encontró, después de la batalla, con los gabaonitas? ¿Qué hicieron los gabaonitas? Se mandaron la parte para poder ganar el favor de ellos y se mezclaron con ellos. Bueno, esto pasó siempre. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que comprender, hermano mío, que esto va a ocurrir. Y bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo yo identifico? Lo dijo Jesús. Jesús habló del trigo y de la cizaña. ¿Verdad? Lo interesante, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Uno tiene fruto, el otro no. Entonces, los frutos son los que tienen que estar a la vista. Fundamentalmente, tomando el ejemplo del trigo y la cizaña, usted ve a ambos y son iguales. La diferencia está que como uno tiene frutos, cuando se va llenando de fruto, agacha la cabeza y se inclina. El otro que no tiene fruto, está allá, ¿no? Agrandado, como chacarita.
¿verdad? Entonces fíjese que la soberbia, el orgullo, la altivez, todo eso pertenece a la cizaña, que está bajo la influencia justamente de todos estos principados. Porque no hablamos de gente ni de pueblo, hablamos de principados, hablamos de entidades espirituales. ¿Amén? El mundo espiritual es real, lo que pasa es que no lo vemos con los ojos naturales, pero es real. Entonces, comprendiendo esto, nosotros tenemos que identificar y a la vez tenemos que ir desalojando de nosotros mismos todo vestigio de ¿qué? De altivez, de arrogancia, ¿verdad? Lo tenemos que desechar, porque dice que el Señor al soberbio lo mira de lejos, pero le da gracia a los humildes. Entonces tenemos, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente, ¿no? Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tenemos que ir alcanzando esa estatura e ir identificando a nuestro alrededor justamente estos principados que se van moviendo para no caer justamente en esas trampas. ¿Cuándo están entendiendo esto? Es muy importante. Eso hace que recibamos fuerzas. ¿Por qué? Porque en esas batallas se reciben las fuerzas. Cuando con ingenio se hace la guerra, pero no con ingenio humano, sino con la instrucción divina. A la conclusión que llegamos con el ejemplo de la cizaña y el trigo, lo que estamos haciendo es un simple ejercicio de poder comparar lo que dice la Biblia con lo que a veces nosotros vivimos. Y vamos a saber dónde estamos parados, cómo estamos actuando, cómo deberíamos actuar, qué tenemos que hacer. No tenemos que temerle a la batalla, no tenemos que temerle... Pero eso no quiere decir que a vos no te va a importar nada, porque hay batallas que duelen. A veces se sale medio porreado, ¿no? De las batallas no se sale a veces, ¿no es cierto? Se puede salir cantando victoria, pero a lo mejor algún que otro magullón nos llevamos. Esos magullones son los que a uno le duele. Porque ¿dónde pega el enemigo? ¿Dónde más te duele? Ay, Dios mío, por favor, que tenga oído, oiga. Terminamos con esto y ya no lo molesto más. Mire. ¿Cómo eran los filisteos? En apariencia, amantes de Dios. Mire otro detalle, Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 6. Si alguien me acompaña con el teclado, vamos a orar por esta palabra, que el Señor nos ayude y nos fortalezca en esta hora. Mire, Isaías capítulo 2, versículo 6. Mire, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Mire qué interesante esto, mire. ¿De qué estamos hablando? De los filisteos. Dice, Señor, vos dejaste de tu pueblo, dejaste a la casa de Jacob y su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué lo dejaste? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Yo no sé si usted identificó los tiempos que estamos viviendo, pero es una constante. Una constante. Las costumbres del oriente se van infiltrando dentro de las costumbres, lamentablemente a veces del pueblo del Señor, ¿verdad? Las filosofías de oriente, sus enseñanzas, sus ejemplos, sus prácticas, se van multiplicando dentro del pueblo del Señor. Y esto hizo que justamente, ¿verdad? Justamente el Señor se aparte, ¿verdad? No que lo abandone al pueblo, pero sí que ponga una cierta distancia. Son esos momentos donde decís, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasa? Bueno, gloria a Dios. Ahora, dice que, fíjense, los filisteos, dice que tenían costumbres traídas del oriente y agoreros. ¿Qué es un agorero? Un brujo, la hechicería. Dios mío, por favor. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, gloria a Dios. Porque nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué
¿Qué tiene que ver la hechicería con el pueblo del Señor? Y en realidad no tiene nada que ver con el pueblo del Señor. Pero es el pueblo del Señor que muchas veces cae en el error de la hechicería, ¿verdad? Y a veces sin advertirlo. Y no estoy hablando de ir a sacar un turno con el que te va a tirar las cartas, porque eso sería más que obvio, ¿verdad? Pero lamentablemente también hay hechicería y costumbres del Oriente dentro de la iglesia misma. Y nosotros tenemos que estar bien lejos de ahí. No podemos caer en ese error. ¿Por qué? Porque es una de las características de los filisteos. Pero claro, de repente, fíjense que fundamentalmente, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero fundamentalmente, ¿qué utiliza la hechicería o la adivinación, veámoslo de ese modo, para causar impresión en el hombre? Te hablan del futuro, te hablan del pasado. Por ahí la pegan y decís, wow, esto no lo sabía nadie. Solo el Señor y yo. Gloria a Dios. Eso dicen los creyentes. Y se olvidan que en ese día el diablo también estaba. Y también lo sabe. Entonces fíjense que es tremendo. Porque, qué bárbaro. El Señor a su pueblo le da su palabra. Su palabra, la palabra profética más segura, se la da. La dejó a disposición de su pueblo, para que su pueblo la conozca, la crea con todo su corazón, le ame, se enamore de él, siga sus pisadas. Pero el pueblo espera algo más. Espera a ver qué me dice, a ver qué palabra hay para mí. Y resulta que se pasó la palabra. El Señor le dio la palabra, pero ellos esperaron la palabra. Y eso es normal también en estos tiempos. Cosa que acá no practicamos, porque el Señor nos ha dado luz con respecto a esto, ¿verdad? Y vamos a alejarnos de eso, no vamos a caer en esa trampa, pero es una constante, es una constante. Fíjense qué tremendo. ¿Cómo puede ser que estamos con nuestra Biblia abierta? O sea que estamos escudriñando la palabra de Dios. Recibimos la palabra, oramos por ella, ministramos la palabra, Dios nos está hablando, pero me falta algo. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué me querrá decir? Yo tengo que seguir buscando a Dios porque Dios me parece que me tiene que revelar algo. Y aparece un Juan de los Palotes, aparece un sueño medio raro, aparece una situación medio extraña. Oh, el Señor me habló. Y eso hace olvidar todo lo que verdaderamente nos habló el Señor. Tengamos cuidado con eso, porque son costumbres del Oriente. Ahí están metidos los filisteos. Entonces es tiempo de pedirle al Señor miel. La miel tiene que ver con la revelación. Es tiempo de pedir al Señor discernimiento. El pueblo del Señor necesita ser un pueblo sobrio. No, ¿por qué digo sobrio? Porque lo dice la Biblia, tenemos que ser sobrios. Ser sobrio es una persona, ¿verdad?, que se deja guiar por el Espíritu Santo y por su bendita palabra. El Espíritu Santo siempre te va a llevar acá, siempre te va a llevar acá. Otras voces, hay que ver dónde nos lleva. Por eso yo siempre digo que la voz es un vehículo. Tenemos que ver dónde nos lleva. Es como el colectivo. Para el colectivo, pero te tomaste el BM, ¿verdad? Y si no, pero yo me tomé el 500, no sé, 22. Y yo me lleva, pero es el otro ramal. Entonces a lo mejor no llegás por ese recorrido. Bueno, la voz es un vehículo que siempre nos va a llevar a algún destino. Depende de la voz, será el destino. Por eso qué importante es creo que vital, darle importancia a la palabra del Señor. Identificar las voces, comprender. Fíjese, si hoy no compartíamos esta reunión, no nos íbamos a enterar de que filisteo es una palabra compuesta que tiene que ver sobre todas las cosas con un carácter que lo identificaba a los filisteos, que en determinadas oportunidades parecían amantes de Dios. Y vos decís, wow, qué consagrado que es este. Qué bueno, este se convirtió. Qué bueno, este
sigue a Cristo, es creyente. Gloria a Dios. Perece. Por eso es importante los frutos. Los frutos muestran la calidad del árbol y identifica también al árbol. Entonces, por eso yo siempre lo molesto a usted con los frutos. Porque nosotros vamos a dar un fruto. Vamos a dar un fruto. Pero tenemos que comprender que sin el tratamiento del Señor, el fruto no va a ser el bueno. Si nosotros agarramos aquello que entienden de jardinería y demás, plantamos lo que sea, ¿verdad? Y lo tiramos ahí, lo dejamos y no abonamos la tierra, no lo asistimos, ¿cómo va a ser ese fruto? Va a tener sus deficiencias. Ahora, distinto es cuando a esa tierra se la abona, distinto es cuando hay un cuidado que corresponde a la planta y demás, ¿verdad? El fruto va a ser un fruto bueno. Entonces, hay que tener cuidado con los dones sin los frutos. Hay que disfrutar de los dones, pero con los frutos. Dones y frutos. Esa es ¿no? Eso es lo que realmente corresponde para este tiempo. Vamos a ponernos de pie y pedirle ayuda a nuestro Dios, porque francamente necesitamos su ayuda. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Yo llegué a la iglesia una oportunidad, hace muchos años atrás, con unas luchas. ¡Ay, Dios mío! Estaba en la batalla. ¡Ay, gloria a Dios! Y el pastor predicó algo como lo que estamos predicando hoy, ¿verdad? Y yo me fui de la iglesia diciendo, vine con batalla y me dijeron que voy a seguir con la batalla. Oh, Señor mío. Entonces me fui así, ¿no? Como gallina de mercado, cabeza abajo. Dios mío. Y me tocaba, era un domingo, me tocaba el lunes, ¿no? Habíamos quedado con el pastor para hacer un arreglito ahí en la iglesia, no sé qué vamos a hacer. Entonces llego a la iglesia al otro día, después del mediodía, y en un break, en un descanso que tuvimos ahí, digo, pastor, qué buena la palabra de ayer. ¿A qué buena? No era buena, ¿verdad? Pero yo quería sacar el tema, ¿no? Decir, pastor, que la palabra de ayer, ¿no? Las batallas, y estamos en batalla, y yo la verdad que... ¿Sabes que yo me imaginé que antes venía a la iglesia, iba a llegar a la iglesia y iba a escuchar que tu lucha ha terminado? Gloria a Dios. Entonces, yo tenía un pastor bastante particular. En la soledad, en la intimidad, él me hablaba al pan pan y al vino vino. Y yo no sé si a usted le gusta que le hable al pan pan o al vino vino, pero es una bendición grande. Gloria a Dios. Entonces, me dijo, vos seguís sin entender nada, Enrico. Gloria a Dios. Las batallas te van a hacer fuerte. Si vos le huís a las batallas, nunca vas a recibir la fortaleza que Dios te quiere dar. Y esa fortaleza la vas a necesitar. Porque la carrera no es de corta duración. De esto fácilmente pasaron 27 años. Ay, 27 años. Gloria a Dios. Entonces fíjese, hermano mío, que si no hubiese tenido ese consejo que me muestra la realidad de cómo son las cosas, es muy probable que yo no haya aguantado los 27 años. Ahora, hermano mío, cuando vos tenés la hoja de ruta exacta que te muestra el verdadero camino, vos no vas a aflojar. Y fíjense que lo que el enemigo quiere es que vos y yo aflojemos, que vos y yo bajemos los brazos, que nos quedemos. El único que tiene la salida para nosotros es el Señor.
es el Señor. Gloria a Dios. Es importante comprenderlo. Y bueno, pero ¿cómo hago para escuchar al Señor con tantos problemas que tengo? Claro. Entonces ahí nosotros necesitamos ir comprendiendo que debemos acercarle. Y lo primero, amemos al Señor. Pongamos nuestra atención allí, el amor que yo le tengo al Señor, que sea genuino, que ese amor sea sincero, que pueda ese amor ayudarme a obedecerle, a tener en cuenta su voz, a tener en cuenta su palabra. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar. Vamos a hablar, orar es hablar con Él, hablemos con Él. Hablemos con nuestro Señor en esta tarde. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, hablamos contigo en esta hora, Señor. Todos nosotros, Padre bueno, tal como tú nos conoces, como somos, como estamos, hoy nos acercamos a ti, Señor. Yo te ruego, Padre de la gloria, que esta unción que está siendo derramada sobre la iglesia, cada uno de nosotros podamos abrazarla, podamos recibirla, Señor amado. La guerra está por delante. Se enfrentaron batallas, pero habrá alguna que otra batalla también. Esas batallas te van a fortalecer, esas batallas te van a formar, esas batallas que vienen acompañadas de lágrimas, esas batallas que vienen acompañadas de dolor, de sufrimiento, darán el fruto agradable que Dios espera. Señor, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta tarde que tú has preparado, por este instante, por mi hermano, por mi hermana. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Honramos tu palabra, esa palabra fiel, verdadera. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Señor amado, entonces estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres de fe que no flaqueen, que no retrocedan, que te crean, que confíen en ti, Señor amado. Ayúdanos en este día. Ayúdanos, Señor amado, a atesorar esta palabra que hemos recibido en el centro de nuestros corazones de manera especial. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras sean como un frontal delante de nuestros ojos cada día. Y no nos olvidemos, como esa palabra que tú me diste hace 27 años. Aún está en vigencia esa palabra, porque aún hay batallas. Pronto se acabará la carrera. Pronto se acabará la carrera. Pero mientras tanto, habrá distintas jornadas, habrá distintas batallas. Y el Señor nos va a fortalecer en cada una de ellas. Señor, yo te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu.